7 horas 30 minutos. El doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud de Ecuador, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia. Ministro, buenos días. Gracias por estar en este espacio. Buenos días, Fabricio. Siempre un gusto estar con usted. Muchas gracias, ministro. Igualmente. Bueno, hablemos algo sobre este equipo de científicos, médicos, epidemiólogos alemanes que han llegado el día de ayer a nuestro país. ¿En qué áreas y dónde estarán ofreciendo sus conocimientos en apoyo al tema de la emergencia sanitaria que vive el país? Sí, Fabricio, esa es una ayuda muy importante porque no se trata solamente de una donación, sino de que gente de Alemania venga. Alemania pasó por una fase también muy importante, muy dura respecto a la enfermedad, a la COVID-19. Y entonces ellos han venido un poco para darnos su insumo, intercambiar información y hacer planes de capacitación a largo plazo. Yo creo que esto es extremadamente importante porque vamos a tener que salir conjuntamente de esta crisis. Es una crisis que no es solamente de un individuo, no es una crisis de una familia, de un vecindario, es una crisis mundial. Entonces, así como nosotros vamos a compartir los datos recolectados en el Ecuador, que son sustanciales, que son muy importantes, ellos también traen su contingente para conversar y, como digo, hacer planes de capacitación a largo plazo. Claro, ministro, ¿cuál ha sido la experiencia que ha vivido Alemania durante estas semanas, estos últimos meses frente al COVID? ¿Y qué podríamos nosotros aprender de los alemanes frente a esta realidad? Bueno, Alemania en realidad es uno de los pocos países en los cuales ha habido un brote importante, un nuevo brote importante, porque la gente va contagiándose porque esa transmisión de sujeto a sujeto y sobre todo a nivel comunitario se ha dado. Eh, También ellos han desarrollado varios, usted sabe, PCRs que nos han donado 100.000 de las 100.000 pruebas de estas, y yo creo que es importante recalcar la importancia que tiene el que ellos hayan venido con su contingente. Entonces, son dos poblaciones completamente distintas. La población nuestra es una población mestiza, es una población que vive en diferentes sitios completamente diversos, como es la costa, como es la Amazonía, como son varias partes de la sierra, vivimos en microclimas y obviamente la composición étnica, racial es diferente. En ellos es absolutamente diferente esto y entonces vamos a intercambiar información como para aprender el uno del otro. Bueno, en buena hora y esperamos que sea lo más provechoso y beneficioso, sobre todo para nosotros que estamos enfrentando esta realidad ya durante estos más de 70 días de emergencia sanitaria. Adicionalmente, este apoyo de Alemania para nuestro país no solamente se ha centrado en el envío de científicos, de epidemiólogos, de expertos y conocedores del sector de la salud a nuestro país, sino la entrega también de $1 millón a través de la Agencia Alemana de Cooperación GIZ. Estos recursos económicos, ¿para qué se van a destinar, ministro? Sobre todo para capacitación y para repotenciar los laboratorios, ¿no? Hoy en la mañana tenemos reuniones con el INSPI en Guayaquil, también vamos a tener reuniones en Manabí, en donde vamos a potencializar, a mejorar todo lo que es la capacidad de laboratorios, me parece que es en Puerto Viejo, a donde vamos, y también vamos a mejorar todo lo que es la capacidad de Yachay, el Ujú. laboratorio ese que ha estado prácticamente abandonado durante tanto tiempo, que tiene un potencial muy grande. Esas son las tres provincias de las que vamos, de las tres ciudades donde vamos a trabajar juntos. Y de nuevo, quiero recalcar que esto es juntos. Ellos aprenden de nosotros como nosotros aprendemos de ellos. En esta pandemia, nosotros tenemos que salir con una mentalidad globalizada, una mentalidad de compartir datos, de compartir información y de proceder a unas soluciones futuras. Les he hablado y hemos coincidido en varios puntos. Una, esta necesidad de compartir los datos y de trabajar juntos. Uno. Segundo, es la parte de la, digo, capacitación. Vamos a integrar a la academia a varias acciones que vamos nosotros a continuar haciendo, no solamente como Ministerio de Salud Pública, sino también como universidades en ambos países. Entonces yo creo que es promisorio esto, la potenciación, como decía, de los laboratorios también es extremadamente importante y el que las soluciones y la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud integre a la comunidad. Estas son cosas en las que hemos conversado ayer, hemos coincidido y que vamos a seguir desarrollando en los próximos meses. Ministro,
Es conocido que el día de mañana ya la ciudad de Quito pasa de color rojo a amarillo y ya se empiezan a reactivar progresivamente las actividades en la capital del Ecuador. ¿Qué es lo que pasará con el sistema de salud? El tema de las consultas externas, que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de forma general. ¿Qué disposición se ha dado desde el Ministerio de Salud sobre este tema puntual? Bueno, mire, yo creo que es beneficioso, va a ser muy beneficioso para la ciudadanía en general el hecho de pasar de rojo a amarillo por varios aspectos. Desde el punto de vista sanitario, como usted bien dice, se va a abrir finalmente la consulta externa. Y esto es crucial porque tenemos pacientes que cerca de 80 días han estado aislados y son personas que necesitan entrar en contacto con su médico, necesitan volver a comprar medicinas, hacer evaluaciones diagnósticas, hacer, como se llama, una especie de refinamiento de sus medicamentos, de su estado clínico, etcétera. Y entonces esa es la razón por la cual al abrir la consulta externa, al tener opción a estos pacientes de ver a sus médicos usuales, va a ser excelente, no solamente a nivel del público, del sector público, sino también del sector privado. Entonces, va a ser extremadamente beneficioso. Y también yo creo que abre la oportunidad para que la gente pueda volver a trabajar con todas las medidas. Esto sí, Fabricio, no podemos bajar la guardia. Tenemos que más bien organizarnos mejor, ser más conscientes y más responsables de lo que nosotros tenemos que hacer en términos de cumplir con el distanciamiento, de cumplir con todas las medidas sanitarias que nosotros hemos puesto y que están siendo aplicadas a nivel mundial, el uso de mascarilla, etc. Esto es extremadamente importante que vaya a la comunidad. Sí, vamos a abrirlo, pero vamos a abrirlo de manera ordenada. No es la manera desordenada y responsable que hemos visto en muchos casos, particularmente en sectores de la ciudad de Quito, que ha pasado anteriormente. Así que yo me congratulo y digo, siempre estamos en contacto con el señor alcalde como para ofrecerle todo nuestro contingente como para hacer las cuestiones juntos y hacerlas bien. Ministro, pero estas consultas externas se reabren ya desde el día de mañana en el caso de la ciudad de Quito y en todas las especialidades se atenderá a través de la consulta externa. Esa es la disposición. La disposición al pasar a amarillo es que la consulta externa se abra. Dependerá también de la predisposición de los médicos, no se les puede obligar, pero se les da la opción para que ellos entren. Entonces, tanto de hospitales privados como de hospitales públicos, tanto de consultorios, se abre esta posibilidad. Yo confío en que esto pueda ser una muy buena oportunidad para que el paciente vea a su médico, el médico de cabecera, vaya a las interconsultas con los médicos especialistas y continuemos trabajando de manera, digo, ordenada, siempre optimizando todo lo que es el distanciamiento social para que el paciente se beneficie y el médico pueda también ver a su paciente. Ministro, ¿cómo marchan los indicadores de la presencia de la enfermedad en el país? Mencionaba usted hace poco que ya el tema de los contagios prácticamente se está superando de a poco y ahora el interés y los esfuerzos están centrándose sobre todo en la atención de las personas que han sido contagiadas en este momento. Pero ¿cómo se está presentando la enfermedad en este momento en el país? ¿Acaso ya se está aplanando la curva en el país ante la presencia del COVID-19? Es decir, el aplanamiento de la curva ya sucedió. Esto también es importante. Cuando hablamos de contagios, usted ha visto y recordará toda esa curva exponencial que había en términos de Guayaquil, por ejemplo, que sufrió perdón, solamente Guayaquil, sino Guayas y el Oro en particular. Perdón, y los ríos. Y entonces, en esa circunstancia, ahora ya no hay eso. Lo que nosotros tenemos son curvas paulatinas, van aumentando y subiendo, pero son como ondadas, un poco más sosegadas de lo que estamos viendo a nivel nacional y a nivel de Pichincha, de manera particular. Entonces, mire, las atenciones de enfermedades respiratorias, nada más en el servicio de emergencia, desde el 29 de febrero al 30 de mayo, han sido son más de 70,000 atenciones que se han dado. Y llegó a tener un pico de más de 4,700 consultas en un solo día. En un solo día. Ahora estamos en el dato de hoy, tenemos simplemente 800 en un solo día. Y entonces eso es 882 particularmente en el día de ayer. Y entonces eso es bastante, bastante promisorio. Hay una tendencia a la baja. Las defunciones igualmente a nivel nacional bajan.
han bajado después de esos picos que nosotros vimos en el mes de marzo y en el mes de abril, particularmente en Ciudad de Guayaquil, que arrastró toda la tendencia nacional. Creo que esos indicadores, las llamadas de 171, también van disminuyendo. Tenemos en Pichincha, no debo desconocer eso, como un repunte de estos indicadores en la última semana. Esto, las consecuencias de estos nuevos contagios, porque la gente sale, porque la gente está más abierta, no guarda las distancias, etcétera, va a verse en 3 o 4 semanas, es decir, a mediados de junio, veremos nosotros un rebrote. Lo importante y el mensaje para la ciudadanía es que nosotros estamos preparados, hemos contratado muchísimo talento humano, tenemos, por ejemplo, más de 2.850 personas más extras por contratar. Tenemos un suficiente número de ventiladores, tanto que hemos estado, por ejemplo, mandando desde Quito hacia Ambato, hacia Robamba, hacia La Tacunga, donde se necesitan esos ventiladores, porque tenemos una adecuada cantidad en Pichincha y particularmente en Quito. Y frente a esta realidad, a este repunte que se ha registrado en la provincia de Pichincha, ¿hay la disponibilidad para poder atender los casos que se vayan registrando? Porque se habla mucho de que Sí, no claro, existiría disponibilidad de camas en algunas casas de salud, ministro. sí, mire, todavía ni siquiera hemos utilizado ese potencial número de camas de la empresa privada, de hospitales privados, no hemos utilizado como Ministerio de Salud. Creo que estamos organizados bien, hay 2 hospitales mixtos, es decir, que atienden las enfermedades usuales, también las enfermedades de COVID, porque son el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital de Calderón. Hemos recibido un 30-40% de nuestros pacientes vienen del IES. ¿Por qué? Porque el IES, como hemos dicho varias veces, atiende a una población de un grupo etario más alto y entonces esa es la razón fundamental por la cual ellos se afectan más y necesitan más camas. Pero tenemos suficiente número de camas, estamos haciendo contrataciones rápidas, hemos ampliado, usted ve en el Hospital Pablo Arturo Suárez, tenemos 30 camas adicionales del Hospital Móvil y estamos trabajando también con el Bicentenario, que ha sido una colaboración entre el Ministerio de Salud y Alcaldía. Han habido como 20 pacientes que han salido ya al Bicentenario. Entonces yo creo que estamos trabajando de una manera coordinada, de una manera coordinada con el alcalde, perdón, y estamos haciendo las cosas que deben hacerse. Es decir, tenemos un número suficiente de camas, no tenemos pacientes en espera, ni tenemos el drama terrible que se vivió en Guayaquil durante los primeros meses de marzo y abril. Esto es diferente en Quito. Chincha nos dio la oportunidad de prepararlos mejor y así lo estamos haciendo. Ministro, ya estamos cerrando este espacio de entrevista, pero no quisiera dejar de lado un tema. El día de ayer se salió a la luz pública una nueva denuncia de un posible acto de corrupción en un proceso de compra de insumos médicos para enfrentar el tema de la emergencia sanitaria en el Hospital Julio Endara en Conocoto. ¿Qué es lo que se conoce al respecto y qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud frente a esta presencia de denuncias que no han parado durante estos días, que están involucrando al tema de la compra de insumos médicos durante esta época? Sí, mire, lamentablemente seguimos viendo estos casos de corrupción en un momento en el cual nosotros tenemos que trabajar juntos y tenemos que ser sensibles para atender a las personas que más lo necesitan. Sin embargo, siguen saliendo. Esta es una denuncia que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades de justicia para su debida evaluación. Y esa es la razón por la cual no voy a entrar en detalles, tengo conocimiento, hemos hecho un análisis de la situación y como digo, como es una investigación en curso, no voy a comentar mucho, pero estamos siempre pendientes y tenemos una línea, 1-800 denuncias dentro del Ministerio de Salud para Ujú. aceptar, para aceptar y receptar cualquier tipo de denuncia. Estas son cosas que no pueden pasar. En esta administración nosotros no toleraremos que se robe un centavo y peor dentro de un problema de una pandemia tan grave como es la que vive el país. En el caso del Hospital Julio Endara, ¿se ha tomado ya decisiones o acciones a nivel administrativo? Bueno, el señor gerente renunció, el director renunció, perdón, y entonces hemos hecho, como le digo yo, una evaluación de lo que ha sucedido en el hospital, me da pena decir, esa es la razón por la cual nosotros pasamos a las autoridades. Las acciones que hemos hecho son el mandar a las autoridades de información que nosotros tenemos y
abrir la posibilidad de que esa información, esa investigación siga su curso y vamos a apoyar todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos. Gracias, ministro, por la información compartida. Encantado, Fabricio. Buen día.